Aló. Bueno, buenas noches para todos, o buenas tardes o buenos días, dependiendo del momento en el cual vean el video. Como solamente tenemos 4 horas el sábado y tenemos 2 lecturas y tenemos otros compromisos académicos pendientes, probablemente no alcance el tiempo para darles las observaciones de cada uno de los documentos que me han entregado como primer avance. Entonces se me ocurre que una buena alternativa puede ser esta grabación. Lo que voy a hacer es ir mencionando el nombre de cada persona, eh, hablar un poco de qué fue lo que encontré acá y pues las primeras observaciones pues que tenemos en cuenta. No se preocupen si encuentran que algo de lo que se está viendo acá no se acerca a lo que se espera en la especialización, o si se vaya encontrando un camino de lo que quieren hacer, pues síganlo y manténganlo a partir de ahora hasta el final. A estas alturas ya no sería bueno que empiecen a cambiar cada 8, cada 15 días o cada mes el tema que quieren investigar. Si ya se están decidiendo por un camino, vayan por ese, porque o si no, pues perdemos cada vez más tiempo y estamos empezando cada vez y pues nunca vamos a arrancar. Entonces decídanse, cuando uno escoge un problema, pues a veces en el camino se va cambiando de tal forma que al final ocurre que se transforma totalmente, pero decídanse por ese camino que han escogido, porque o si no, pues pierden el tiempo ustedes y pues los documentos que me han entregado, pues significarían que no tendrían sentido, ¿no? Bueno, entonces tengo acá los documentos, los que me han entregado hasta el momento. Si alguien falta, pues envíenlos y con mucho gusto se les mira. Entonces empiezo acá, tengo Dolimilena Chaparro, y ella propone el siguiente tema. Eh, Realizar sugerencias en las mallas curriculares en el colegio donde ella trabaja, teniendo en cuenta las pruebas saber en los grados tercero y quinto de primaria. Entonces, lo que le entiendo a Dolly es que quiere determinar si hay coherencia entre esas mallas y lo que pide el ICFES en las pruebas saber tercero y saber quinto, o si cada una va por un lado diferente. Entonces, para Dolly le voy a recomendar un documento que he encontrado aquí en el ICFES que se llaman los módulos Enseñar. Se llaman los módulos Enseñar Saber Pro. Entonces, esos hablan muy clarito de ese tema, y el ICFES al hacer esos módulos se preguntó eso: ¿cómo, de qué forma podían proponerle a las instituciones educativas que hicieran esas mallas curriculares teniendo en cuenta las pruebas Saber Pro? De hecho, en alguna parte del documento, los estoy leyendo acá, dice módulo enseñar. Uno de los objetivos es diseñar mallas curriculares para organizar secuencias de enseñanza en el plan de estudios. Entonces me parece que Dolly podría empezar por ahí, en la página del ICFES, digita módulos enseñar y ahí le pueden orientar. Ese camino me parece que la puede llevar a terminar pues una buena investigación. Veo que se puede hacer algo ahí. Incluso le puede presentar esa propuesta al ICFES. Ellos tienen cierto tipo de patrocinios y pues puede usted vincular ese documento y, ¿por qué no?, puede presentarlo para una posible vinculación laboral o algo así, o simplemente para presentar la investigación. Entonces, esa está bien. Bueno, Luis Daniel Ávila. Luis Daniel Ávila me propone cómo mejorar el currículo en la institución educativa Enrique Santos, dice Luis Daniel. Eh, yo lo que le propondría a Luis Daniel es que no abarque todo el currículo de toda la institución educativa en todos los grados y en todos los niveles, porque pues se vuelve algo muy extenso y difícil de abordar. Lo primero sería delimitar tal vez
a, a algún área específica, o si quiere, escoja humanidades, escoja ciencias, escoja deporte, escoja artes, escoja una de esas para poderlas abordar, porque me parece que es demasiado. Cuando usted habla de evaluaciones a conciencia, quite la palabra conciencia porque es un poco problemática, o sea, lo de evaluaciones a conciencia no es muy académico, no tiene ahí algún problema con eso. Y cuando usted dice que el currículo no está siendo evaluado, me está diciendo que lo que quiere es revisar desde el punto de vista institucional, ¿sí? Todo el currículo. Entonces, eso significa pues que a nivel de directivos docentes, pues tendrían que entrar a revisar pues qué es lo que se ha hecho. Entonces, esas dos observaciones, evaluación del currículo significa no salir un poco del aulas e irse pues más a la institución, y lo de evaluación a conciencia y de ajustes, esa parte podríamos aclararla un poco, ¿cierto? Pero también, pues, arreglando esas dos situaciones, puede haber algo ahí importante. Entonces, está bien. Bueno, tengo aquí una de Yolanda Edith. Ah, no, perdón. Yolanda Edith, no. Erika Patricia Vázquez, que me propone evaluación, sistema de evaluación y técnicas de evaluación en las sedes rurales del San Antonio del Tequendama. Y aparte de eso, las prácticas evaluativas contextualizadas. Yo aquí observo que son demasiados temas, es decir, el sistema de evaluación es uno, las técnicas son otras, la evaluación como concepto es otra, las prácticas evaluativas son otras, y si a eso le agregamos que me está mencionando que en todas las sedes rurales, no sé cuántas son, pero me estás hablando en plural, supongo que son varias, y si aparte de eso me dices que es en el contexto de escuela nueva, en ámbito rural, y que me quiere decir eh, la evaluación según escuela nueva, pues tenemos ahí muchísimos temas. La primera indicación es que hay que decidirnos por algún camino, no todos pueden abarcarse. A mí me gustaría, por ejemplo, que se tomara escuela nueva, en el ámbito rural, el sistema de evaluación, y se revise la pertinencia de lo que se está haciendo en este momento y si responde a las necesidades de esas instituciones. Y listo, con eso tenemos. Pero si nos vamos a prácticas, si nos vamos a técnicas, si nos vamos a evaluación, pues prácticamente estamos reinventando la rueda y no terminarías, la verdad. Entonces, yo propondría eso. Sistema rural, escuela nueva, y ahí tienes bastante. Entonces, un poco delimitar eso. Pero, pero hay también un camino. Está bien. Bueno. Luz Dari Castillo, Rosadelia Correa, me han entregado una carta que dice, profesor, sugerencias de otras investigaciones. Aquí está, entonces, aquí está, la estoy viendo. Bueno, ellas me proponen tres posibilidades: o que les sugiera alguna investigación, o que les sugiera lo siguiente. Entonces, ellas me dicen esto: ¿cómo manejar desde el aula de grado tercero la agresividad y la falta de tolerancia? Ahí hay un problema con ese tema, y es que es complejo cuando uno en un aula de clase pretende revisar o mirar ese tipo de fenómenos. Yo propondría algo más académico, más pedagógico, más del ámbito educativo un poco, porque me parece que les puede servir un poco más. Entonces, me gusta más la primera propuesta, la que dice esto:
cómo el docente aborda una didáctica específica para generar en el estudiante del grado tercero C de Rosso, no sé dónde queda Rosso con Dinamarca, no tengo ni idea, el aprendizaje significativo. Eso me gusta. ¿Qué didácticas puede ayudar para el tema de aprendizaje significativo en niños de grado tercero? Y en aprendizaje significativo tenemos 1000 posibilidades y en didáctica hay 1000 opciones, especialmente en esas edades. Entonces, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Cogemos una didáctica o proponemos una, si quieren arriesgarse, eh, desde el punto de vista del aprendizaje significativo, que debería ser todo lo que uno haga con niños de grado tercero, todo debería significar algo. Entonces, ustedes pueden revisar eso. Pueden hacerlo en dos caminos. Revisar si lo que están haciendo va encaminado al aprendizaje significativo, o si ustedes hacen un abordaje y se dan cuenta que ciertas cosas que se están haciendo no conllevan a ese camino, pues entonces proponen. Entonces, el alcance de la investigación lo pueden proponer ustedes. Revisan lo que se está haciendo o proponen algo nuevo desde ese abordaje. Entonces, ahí tienen dos caminos. Agresividad y falta de tolerancia, dejémoslo ahí, porque yo considero que si se manejara bien esta didáctica y si lo que los niños aprenden significara algo, esas dos variables podrían reducirse considerablemente. Entonces, pues porque estarían aprendiendo algo que les gusta y se sentirían bien y mejor. Entonces no tendrían por qué agredirse o por qué tener falta de tolerancia, dice acá, o ese tipo de cosas. Entonces, por ahí podríamos irnos, me gustaría. Ahora, esas observaciones, pues, las deciden ustedes. Yo les decía al comienzo de esta grabación que ojalá no cambiaran, pero pues están en primer semestre y llevan mes y medio, están en posibilidad de cambiar, pero en lo posible para que les rinda el tiempo, pues vayan tomando decisiones. Yo les sugeriría eso. Bueno, tengo aquí eh, la propuesta de Sleya y la de Giovanna Zambrano, la tengo acá. Es es un dúo interesante porque estamos acá con la licenciada y la ingeniera. Entonces de ahí debe salir algo bien bueno, pues. Vamos a ver. Proponen cuatro cosas o cuatro posibilidades y pues yo les hago las observaciones de cada una de las propuestas y ustedes deciden. Número uno, analizar la evaluación de desempeño realizada a los docentes del 1278. Eh, Todas las investigaciones que impliquen docentes y que impliquen evaluación y que impliquen 1278, que significa ascenso, permanencia, mayor o menor ingreso, así se haga la misma actividad, eh, puede, puede generar ciertas discordias y algunos conflictos. Sabemos que algunos docentes, especialmente un poco mayores o de más experiencia, no son muy amigos de ser evaluados y mucho menos de ser investigados porque suponen que se es funcionario de secretaría o ese tipo de cosas. Así que las investigaciones con docentes pueden ser problemáticas por eso. Además, porque imagínate que si usted está investigando con un grupo de docentes este año y el siguiente año, para su otro semestre, 3 de los 10 docentes de su grupo focal piden traslado a otro lugar y se van, y entonces ahí hay problema porque su grupo puede cambiar, la muestra ya no va a tener la misma fiabilidad y todo lo demás. Entonces, con docentes siempre es difícil. Esa, digamos que tendría ese problema. La segunda idea es, ¿cómo es el uso que los estudiantes le dan a las tecnologías? Bueno, ahí hay que especificar. Primero hay que especificar qué tipo de tecnologías. Tecnología puede ser lo que estoy usando en este momento, pero tecnología también puede ser la
maquinaria que se necesita para poner en funcionamiento algún artefacto, o la tecnología, la creatividad y la innovación que existe en elementos tan simples como un esfero, por ejemplo. Aquí hay todo un proceso tecnológico implicado en algo tan simple, pero que permita que al hacerle así no se vaya a derramar la tinta, y que al hacerle cierta presión en el papel, pues genere un punto de tinta suficiente, ni más ni menos, que me dé la letra. Entonces, habría que especificar eso, y pues Giovanna, ingeniera, no, ahí nos puede ayudar bastante en eso. Eh, Ahora, en cuanto al uso, pues si ustedes quieren hacer algo que hable de cómo es el uso, definitivamente habría que entrar casi que al día a día de los estudiantes y saber, pues ellos efectivamente si usan, qué tanto usan, si usan bien o si usan mal. Es decir, es complejo, ¿no? Es decir, cuando uno habla de cómo es el uso, uno puede decir uso o no uso, o uso bien o uso mal, eh, o tengo algo y no lo uso. Es decir, habría que crear efectivamente un instrumento de medición, definitivamente. Es, bueno, pero puede ser, sí, sí, está interesante. Bueno, otra propuesta, dice acá, ¿cómo evaluar esta, yo he pensado harto esta porque le veo algo, pero parece que si las dos anteriores hay que especificarlas, esta hay que ampliarla un poco. Porque dice así, ¿cómo evaluar a través del juego? Entonces le decía yo a María Sleya en la clase que aquí hay un problema con esa investigación. Y es que, como lo dijimos en clase, el sistema educativo colombiano está hecho para que uno en clase haga el proceso, evalúe, asigne tareas, trabajos, investigaciones, de la manera que uno considere conveniente, pero el sistema educativo colombiano está hecho para que, profesor, usted haga en su clase el proceso como usted considere, pero al momento de dar una nota, de subirla al sistema, de dar un boletín o de decidir si un estudiante gana o pierde el año, según los últimos decretos, si aprueba o no aprueba, o si pasa o no pasa, o bueno, llámalo como lo llamas, pues al final hay que ponerlo en el sistema que está en este momento. Es decir, yo puedo jugar y yo puedo divertirme en clase con los estudiantes y decirles, jueguen que yo no voy a evaluar, pero al momento de dar la letra o el número, eh, hay que hacerlo. Entonces, el problema que yo veo acá es, se puede evaluar a través del juego durante la clase, pero no veo muy claro cuál va a ser el estándar de medición para volver ese juego nota, porque el sistema lo pide, desafortunadamente. Y uno no puede decirle a un padre de familia, eh, pues que su hijo jugó mucho y que a mi saber y entender, jugó mucho, pero le faltó ganar más partidos, entonces perdió la nota, ¿sí? O algo así, no es muy claro. Yo le veo algo interesante en que se puede crear el instrumento de medición y es válido, ¿cierto? Pero entonces habría que documentarse muy bien teniendo en cuenta el grado, porque aquí no me dicen en qué grado, eh, qué juegos usarías para qué curso, y a partir de ahí miramos. Si se crea el estándar de medición, una rúbrica, por ejemplo, bien clara para los niños o jóvenes y para los padres de familia, donde sepan que si juegan de esta manera les va a ir mejor, o si juegan de esta no les va a ir muy bien, pues por ahí podríamos estar hablando eh, de evaluación a través del juego. Hay un camino un poquito difícil por eso, pero se puede. Bueno, y la cuarta opción dice acá,
desarrollar un software educativo que permita evaluar las matemáticas del grado quinto de forma didáctica. A ver, yo he escuchado durante mucho tiempo estas propuestas de, de diseñar un software y a través de una aplicación donde los niños entran y juegan de alguna manera, el software al final les arroja una serie de test o de pruebas y según cómo les vaya, entonces tienen un resultado final, que puede ser de 0 a 100%. Digamos que ahí hablaríamos de algo que existe, es decir, no, como idea no es muy novedosa, digamos, porque hay muchísimos software educativos. Ustedes aprendieron con eso, yo también, y hemos usado esos softwares en clase y nos han funcionado y dan un resultado. Cuando uno tiene un aula virtual, por ejemplo, uno asigna una tarea y los estudiantes hacen un crucigrama, un juego, un ahorcado, bueno, ese tipo de cosas, y al final se arroja pues, un resultado, como un videojuego, digamos. Ganas si tienes más puntos, así de sencillo. Entonces, digamos que ahí no le vería mucha novedad. Eh, Me dicen acá que evaluar las matemáticas de grado quinto de forma didáctica. Tal vez ahí se nos volvería tan problemático como la idea anterior, ¿no? Es porque se parece un poquito a evaluar a través del juego. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué tanto aceptarían los padres de familia que compren un software? Que ahí ya hay un problema. Ustedes saben que los papás cuando tienen que comprar algo así, valga 5.000 pesos, ya ponen problema. Entonces, tal vez ellos pondrían algún tipo de problema por eso. Dirían, bueno, pero eh, no sé, la capacidad de internet en la casa no era la mejor y se cayó el juego en la mitad del camino y no pudo ser evaluado más, entonces perdió y ¿cómo así, profesor, que va a perder? Por un juego, porque ahí sí se les vuelve a ellos un juego más, ¿no? Entonces, eso de evaluar a través del juego tendría el mismo problema en las dos últimas pues propuestas que me dicen acá. En su orden, simplemente yo estoy aquí diciendo a primera vista cómo veo esto y qué posibilidades veo. En su orden, de las cuatro posibilidades, a mí me gusta la de, bueno, la de cómo evaluar a través del juego. Si logran sacar adelante una investigación de esas, bien. Como segunda opción, me parece interesante la de los docentes del 1278, pero el problema de evaluar profesores, investigar. La tercera posibilidad puede ser determinar el uso que los estudiantes dan a las tecnologías, pero ya saben qué tipo de tecnología y ese cómo lo veo problemático ahí. Y la cuarta opción la veo un poco difícil, la del software educativo. Punto a favor, pues que en el dúo que está trabajando está la ingeniera y pues supongo que lo pensaron por eso, porque pues, para ella debe ser tal vez sencillo ese tipo de cosas. Pero el problema es, una vez se tenga la herramienta, que volverlo tan educativo como sea posible y que acojan ese tipo de software en el colegio como debe ser, que no se convierta en un CD más para divertir a los estudiantes, porque ahí se pierde el sentido pues, de la investigación. Bueno, entonces, pero hay camino, ¿no? Me dieron cuatro posibilidades y eso era lo que yo quería en este momento. Si es posible que me den una, dos, 10, 20 posibilidades, voten ideas, hagan una lluvia de ideas y de ahí algo sale. Ese puede ser un camino. Bueno, entonces en la observación anterior, eh, bueno, siéntese las dos y tomen la decisión, todavía están a tiempo. Bueno, tengo acá la propuesta de María Mercedes Pinilla. Entonces aquí está. Entonces María Mercedes me dice lo siguiente. María Mercedes, abro comillas, me dice lo siguiente.
¿Cómo mejorar? Ahí ya tenemos un alcance, ¿no?, de la investigación, que me parece un poco difícil, ya van a ver por qué. ¿Cómo mejorar la convivencia escolar, evitando las rivalidades, el maltrato verbal, tanto físico, las encerradas en el baño, las pegadas a la salida de clase, a la salida nos vemos, eh, la volteada de maleta de los estudiantes, bueno, ese tipo de cosas? Y la forma de responder a los docentes, agresiva supongo, para poder lograr una mejor integración de en las diferentes actividades académicas de recreación y culturales. No conozco el colegio donde trabaja María Mercedes, pero con lo que me está diciendo, supongo que han tenido problemas cuando han hecho días de la mujer, días del niño, días culturales, ese tipo de cosas, porque al parecer los estudiantes no ayudan mucho, contestan feo a los profesores, entre ellos mismos, tal vez se han agredido, tanto verbal como físicamente, con palabras pues fuertes o veces. Entonces, su interés es ese. Eh, yo, en, este, en esta investigación, lo primero que le propondría es que busque una investigación que propuso eh, la resolución de conflictos a través de un mecanismo que se llama el MASC, M-A-S-C, los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Eh, digamos que es lo más cercano al tema aterrizado a lo educativo, ¿sí? Porque si abordamos temas como el conflicto, la agresividad, los estudiantes que no se quieren, el maltrato verbal, bueno, pues no, nos iríamos a otros campos y nos salimos. Pero este más fue hecho por un profesor aterrizado al tema educativo, porque los conflictos no solamente ocurren ahí, entonces este nos aterriza porque o si no, nos vamos por otros lados. Si se habla de convivencia escolar, yo le propondría a María Mercedes que no haga esto sola, tendría que apoyarse eh, en el departamento de psicología del colegio, si lo hay, en la dirección de curso, ¿cierto?, de los cursos más conflictivos, en el historial académico y de convivencia de los estudiantes, ahí pueden encontrarse ciertas cosas que nos pueden ayudar. No me gusta mucho cuando habla de la mejor integración en actividades académicas de recreación y culturales, porque digamos que en esos ambientes el estudiante está un poco fuera de lo que uno encuentra en el día a día. Digamos que esas actividades de recreación, esas salidas pedagógicas son, no sé, sumadas durante todo el año deben ser 10 veces, mientras que situaciones que ocurren dentro del aula o en un descanso o en una clase, pues ocurren todo el tiempo. Entonces sería más rico si hicieras esto, pues en un contexto más cotidiano, digamos. Además porque en esas actividades, eh, digamos que aparecen ciertas máscaras y eh, ciertos comportamientos que no se ven en el aula, ¿cierto? Pues porque se está fuera de una clase y todo lo demás. Entonces yo propondría por ahí, definitivamente borremos totalmente, cuando tú me dices que quieres revisar los niveles de agresividad. Revisar los niveles de agresividad significa otro tipo de cosas y nos salimos. Entonces, no. Uno puede abordar convivencia escolar, que se traten un poco mejor, que convivan en lo posible en el aula, pues en la institución y no más. Dejemos los niveles de agresividad quietos porque eso es de otro tema, eso es otra cosa. Eso es otra cosa y no, dejémoslos ahí quietos. ¿Cierto? Además, ¿por qué? Porque sí, podríamos hacer algo para aprender acerca de niveles de agresividad. Sí, aprendes tú y aprendo yo y aprendemos todos. Y aprendemos, ¿cierto?, los niveles. Y
los estudiantes se siguen golpeando, se siguen tratando mal y no va a pasar nada. Entonces, me parece que simplemente hablemos de convivencia escolar y ya está. El resto dejémoslo ahí quieto. Pero, pero está bien. María Mercedes. María Mercedes, para servirle a usted. Sí, María Mercedes. Listo. Henry, dice acá. Bueno, Henry, bueno, a Henry le vi algo parecido. Henry me está proponiendo algo parecido. eh, a ver, te digo. Acá. Veo algo parecido en la propuesta de Nini, María Esplilla, Marta Isabel y Henry en el tema de revisar el 1278. Específicamente cuando Henry Eduardo me dice lo siguiente. Bueno, Henry me habla del 230 y el 1290. Marta nos habla de los tres famosos decretos. Los tres decretos que evalúan de una forma aparentemente diferente a cada estudiante, pero en la realidad no es tan diferente, ¿no? Es decir, el tema de la evaluación no ha sido muy diferente en el último tiempo y aún nos mantenemos en dame un resultado al final y te evalúo con una escala que ha variado algo de un decreto al otro, pero en realidad se mantiene en una escala de eres o no eres, o sabes o no sabes, o me has dado cuenta de un concepto o no me has dado cuenta. O sea, nos hemos mantenido ahí. No ha habido mayores diferencias. Y la pregunta de Henry es que si el cambio entre los decretos 230, el famoso 230, y el 1290 del 208, si benefició o afectó las calificaciones de los estudiantes desde el punto de vista académico. Me gusta eso que Henry lo aterriza a lo académico. Esto me gusta porque entonces cogeríamos los dos decretos. Cogemos 230, cogemos 1290 y determinamos a través de un comparativo analítico o de un descriptivo o de un histórico analítico, ¿cierto? Los dos decretos y miramos si eso ha servido para que los estudiantes académicamente rindan o no rindan. Ahora, hay un problema. Muchas, tal vez todas las instituciones en este momento se están rigiendo por el 1290. Mi pregunta sería, ¿cómo haces, porque se nos desequilibra el tema, cómo haces para obtener la muestra de los estudiantes del 230? Porque los estudiantes del 230, del 2002, ya no están. Es decir, tal vez algunos en grado 11 de pronto son los últimos, pero ya salieron. Es decir, ahorita estamos con 1290. Es decir, los 230 ya están en la universidad, ya están en otro lugar, no creo que estén en el colegio. Entonces, veo un poco problemático ahí para poder hacer el muestreo y comparar estos han sido 230, estos 1290. Eh, ahí, ahí se nos complica un poco. Y pues más aún cuando dices que lo académico. ¿Cómo hace usted para revisar si los evaluados por 230 han tenido mejores resultados si ya en el colegio no están? Tendría usted que ir a las universidades, ampliar un poco la investigación no al colegio, sino a las facultades donde ellos y ellas estén y revisar si ellos en esos contextos, los 230, rinden o no rinden académicamente. Y también tendrías que hacer lo mismo con los 1290 que han salido y que andan en primeros semestres. Entonces, ahí se puede complicar un poquito. Eh, pero está bien, está bien. Me gustan los dos decretos, pero no me gusta cuando dices que vas a coger estudiantes de uno y de otro. Ahí tal vez si queremos escoger esta, tendríamos que simplemente hacer un documental, un estudio documental. O sea, cogemos lo que dice este decreto, lo que dice el otro,
y revisar un poco el historial académico que existe en el colegio de las últimas 3 o 4 promociones, a ver qué ha pasado, y compararla un poco con los de los últimos 5 o 10 años para poder hacer una comparación, pero con el historial, con los documentos que hay, pues porque la gente no está. Bueno, pero revisando eso, podría hacerse algo. Digamos que todas esas cosas hay que mirarlas. Imagínate que yo quiero revisar, por ejemplo, si los estudiantes de los primeros 20 años del siglo pasado tuvieron mejores resultados. Imagínate, complicadísimo porque ¿dónde lo voy a encontrar? Entonces, a veces hay investigaciones que se pueden hacer con la gente, pero cuando no es posible, pues bueno, recurre uno a la documentación, a las actas, eh, a los testimonios de los profesores que estuvieron con ellos, ¿cierto? Cuando no hay gente, pues hay que buscar otros caminos. Bueno, Marta Isabel, nuestra licenciada en biología, dice acá, que propone lo siguiente, un poco parecido a lo que acaba de decir Henry. Pero entonces, ella quiere esto. Coger el decreto 1860 del 94, que nos evaluaba de una forma. Coger el 230, que los evaluó de otra forma, y el 1290, que evaluó de otra forma. Bueno, todos ustedes tuvieron que ser parte de uno u otro sistema, como estudiantes y ahora como profesores. Es decir, en algún momento tuvimos algún acercamiento a estos decretos. Bueno, hasta ahí me parece bien. Hasta ahí es comparativo. Hasta ahí es casi que lo mismo que nos acaba de decir Henry, pero hay algo que me llama la atención y hay que corregirlo. Resulta que Marta dice lo siguiente, que para Marta existen 3 generaciones de estudiantes que están en este momento, año 2014, septiembre-octubre, o están en la universidad o están terminando el colegio o empezando. Y que ese sería el camino para encontrar la gente que está sufriendo o viviendo, o como quieras llamarlo, uno u otro decreto. Entonces, los hijos del 1290 son estos, 12 del, ¿qué? Eh, del 1860 estos y los 1290 estos. Y entonces propone ella irse a la jornada nocturna porque allá están los del decreto tal y los del tal y los del tal. Pues tengo que decirte, Marta, que no necesariamente, es decir, no necesariamente la edad divide eh, que estén viviendo uno u otro decreto. Es decir, yo tuve 1860, pero en los últimos años de colegio me alcanzó a tocar eh, sí, 1860 cuando en los primeros años que trabajé en colegios también tuve que ver con 230, de evaluar estudiantes con 230, también me tocó con 1860 algunos y bueno, 1290 no me alcanzó a tocar, pero hice alguna búsqueda, asesoría a algunos estudiantes con este 1290. Entonces, digamos que es difícil decirse uno, soy hijo de tal decreto o tal otro, porque pues, uno lo vivió de una u otra forma, pues en una orilla o en otra. Yo propondría esto. Me gusta 1860, 1290 y 230 versus, que es lo que me dices acá, ¿no? Versus el método de estudio para afrontar dicho sistema de evaluación, es lo que me propone Marta. O sea que la pregunta es que tendríamos que encontrar un grupo de personas que hayan vivido el decreto de esa orilla o de esta,
Y se les preguntaría acerca de ese sistema, les pedía que dieran cuentas de un conocimiento de esta forma o de esta. Y la pregunta que me propone Marta acá es, ¿cuál fue el método de estudio que usaron para salir adelante con ese sistema o el otro? ¿Mm? Sería un estudio comparativo con 3 variables. Eh, no estoy muy seguro si al revisar los 3 decretos se van a encontrar diferencias sustanciales en el método de estudio. Eh, las pruebas indican que hoy es 1290. Eh, Mañana Gina Parodi puede proponer el decreto 2020 y en 5 años el 1515 o sea, el número cambia, pero los estudiantes no cambian su método de estudio según el decreto. Es decir, eh, sería interesante si tuviéramos una máquina del tiempo, que obviamente no la tenemos, encontraríamos que el estudiante que fue 1860, el que fue 230, el que fue 1290, estudia de una forma bastante similar. Lo que menos le interesa al estudiante es cambiar la forma de estudiar porque el sistema cambió. Porque es que el sistema le pide, volvemos a lo anquilosado del sistema evaluativo colombiano. Le pide cuentas de un número o una letra o de un test o de una evaluación estandarizada al final. Entonces, pues no hay mayores esfuerzos por parte del estudiante porque cada vez más sabe que va a pasar de una u otra manera, va a aprobar el curso o la asignatura. Entonces, no sé si es tan rico, si es tan rica una investigación de estas y si encontraríamos 50 métodos de estudio, probablemente ni siquiera alcanzaríamos a encontrar 3 métodos de estudio diferentes. Encontraríamos más decretos que métodos de estudio, me da la impresión. Entonces, tal vez se queda un poco corta. Yo pondría esos 3 decretos versus otra variable, otra cosa que no sea el método de estudio, porque si no nos aburrimos. O sea, encontramos que los chinos estudiaron de la misma manera antes, ahora y después, y entonces, pues, no sé. Esta es una de las razones, por ejemplo, acabo de leer hace 20 minutos que temas como la educación en casa eh, son opciones que en países como Estados Unidos, México y países más avanzados cada vez lo tienen más en cuenta. Por esta razón, porque en algún momento se dieron cuenta que los estudiantes no se interesan, que el sistema no ayuda tampoco, y entonces muchos papás en muchas regiones del mundo están diciendo, pues los educamos aquí, a nuestra manera y como mejor podamos. Entonces, esa es una de las razones. ¿Sí? Entonces, yo cambiaría ese método de estudio. Si cambiamos eso, me gusta lo comparativo. Puede ser. Bueno. Bueno. Tengo que decir que con lo que me propuso Daisy Jasmine Gómez, bueno, vuelvo y digo, las observaciones que se hacen acá, a ver, me parece que les rinde más si ustedes tienen a alguien que les ponga patas arriba, digamos, estos documentos y no alguien que les diga todo está bien y todo está perfecto y vas muy bien. Y dentro de 6 meses te estrellas cuando tu asesor te diga eso no sirve, ¿no? Digamos que esa es la idea. Bueno, Daisy Smith Gómez. Daisy Smith hizo caso cuando yo le dije lo de la lluvia de ideas, muy bien, pero el problema es que me volvió esa lluvia de ideas un aguacero, ¿m? Y me la volvió granizo, y me la volvió nieve, y me la volvió un charco, pues, o sea, me enredó todo. ¿Por qué? En un solo párrafo tengo 8 posibilidades. Probablemente de alguna de esas 8
opciones que me está diciendo ella, va a salir lo que finalmente va a investigar, pero mientras hay un desglose y mientras se escoge el abordaje que va a hacer, esto está hecho de un granizo, ¿sí? Porque entonces, abro comillas, dice acá, estrategias metodológicas en la formación y orientación de los docentes para la elaboración de evaluaciones de los estudiantes. Bueno, formación y orientación de docentes. Se arrancas diciendo que tal vez no tienen muy claro cómo hacerlas, que hay que orientarlos, formarlos. Bueno, ese es un camino. Ahora, me hablas de la pertinencia, me hablas de el aporte, me hablas de qué tan acertada o qué tan no acertada o qué tan diseñada o no tan diseñada son las elaboraciones de esos profesores, la pertinencia según la educación a nivel nacional y a nivel mundial, eh, brindar al docente orientaciones y fortalecer procesos de pensamiento en niños a través de evaluaciones elaboradas por docentes. Bueno, tenemos acá 1000 posibilidades. En realidad la dificultad que veo aquí de Yasmith es con el alcance de la investigación. Eh, si uno escoge una investigación donde lo que quiere hacer es revisar la pertinencia, ese es un alcance. O sea, solamente con el abordaje de la pertinencia, solamente con ese aspecto podrías tener todo un camino para lograr el grado. Ahora, si lo que quieres es revisar los aciertos y desaciertos de las evaluaciones que hacen los docentes, es otro camino, porque entonces aquí entras a decir de en qué están bien y en qué están mal. La pertinencia. Entonces, la pertinencia según la educación a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, ahí entrarías a hablar de pruebas ICFES o saber en sus diferentes modalidades, saber tercero, saber quinto, saber bueno. Y a nivel internacional, pues las pruebas PISA, las pruebas TIMSS, bueno, todo ese tipo de pruebas. Pero si aparte de eso dices que fortaleces procesos de pensamiento en niños, ahí tenemos 1000 cosas. Entonces, Daisy Yasmith, yo propondría lo siguiente. Mm, evidentemente son demasiados abordajes y así no lo vas a lograr. A mí me gusta esto. Eh, evitemos esto de formar y orientar docentes, porque ellos tienen sus capacitaciones y sus espacios donde les dan esta orientación. Si alguno de ellos ha aprendido más o menos o no ha aprendido, bueno, eso ya depende de cada uno, pero no quisiera que no fuéramos por ese lado. Yo propondría esto. A ver cómo encontramos acá. Quitemos esto de fortalecer procesos de pensamiento en niños a través de las evaluaciones. En realidad las evaluaciones, sean como sean, pocas veces buscan fortalecer los procesos de pensamiento. O sea, cuando un niño está frente a la prueba, ya debe tener fortalecido un proceso de pensamiento. Es decir, el sentido de la prueba no es enseñarle a última hora lo que debió aprender o algo así. Es decir, de hecho, cuando uno hace una evaluación, así sea, después de un tema, o después de 2 temas, o de 10 o de 20, uno tuvo que haber hecho un proceso de enseñanza y el proceso de pensamiento se da en otras instancias, no durante la evaluación. No, la evaluación no debe y no tiene que cumplir con ese objetivo. O sea, uno lo hace en otro momento de la clase o del semestre o del año o del bimestre. Bueno, a mí me gustaría
Reconocer las formas de evaluación brindadas por las pruebas Saber y ICFES y revisar la pertinencia de estas evaluaciones en su colegio, coger las formas de evaluación no brindadas, sino propuestas por un estándar ICFES llamado Saber, y entonces coges y revisas el factor pertinencia. ¿Mm? Si las evaluaciones que diseñan los profesores allá en su colegio son pertinentes, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que dice Saber Pro, ¿sí? O Saber tercero, Saber quinto, Saber 11, lo que sea. Y solamente con el factor pertinencia, ahí lo tenemos. Cuando usted haga otros niveles de escolaridad, cuando esté en otros espacios académicos, pues puede continuar la investigación revisando eh, aportes, revisando aciertos, revisando todo lo demás. Pero aquí veo pertinencia y con este tienes bastante pensamiento, y esto dejémoslo ahí quieto para otras investigaciones. Y de esa forma entonces evitamos un poco eh, formar y orientar docentes que puede no, no ser muy agradable para algunos de ellos, desafortunadamente. Bueno, eh, tengo aquí este documento, no me quedó muy claro de quién es, no estoy seguro si está en la misma carpeta de Daisy, pero no sé si te pertenece a ella o no sé. Voy a mencionar simplemente que es de la Escuela Rural Rafael Pombo del municipio de Carmen de Carupa. Entonces con esa información ya pues deben ustedes saber quién es. Entonces, lo que me propone es lo siguiente. Dos temas. Una investigación encaminada a determinar el nivel en que están los niños en producción textual. Ese es un camino. Y otro alcance que me propone es: ¿qué pertinencia tiene la producción textual en el desarrollo comunicativo en los niños de grado tercero, cuarto y quinto? Los objetivos que me propones acá, sea la persona que sea, algunos objetivos tienen que ver con el primer alcance de nivel y otros están más cercanos al nivel de pertinencia. Volvemos a lo que les decía hace un momento. Una investigación que busque determinar el nivel en que están los niños nos lleva a un lado, y otra investigación que nos quiera eh, dar cuenta de la pertinencia de la producción textual nos lleva a otro camino. Ambos tienen sentido, los veo bien, pero me parece que hay que separarlos. Es decir, con una investigación que determine en qué nivel están para su edad, para su curso y para su zona, eh, dado que es una escuela rural, ahí tenemos un camino. Si escoges pertinencia de la producción textual es otro camino. Ambos me gustan, ambos están bien, la decisión la toman allá, la toma pues la persona, eh, teniendo en cuenta que si usted va a hacer una investigación que hable de nivel, una investigación que hable de nivel es igual a estándar, nivel es igual a comparar con otros niños, tal vez de otras escuelas rurales del mismo grado, eh, de la misma clase, y habría que aplicarles, por ejemplo, la misma actividad a los mismos niños para determinar qué nivel textual tienen estos y estos. O sea, esta me parece que es más comparativa, más numérica, un poco más cuantitativa. ¿Mm? Mientras que la que habla de pertinencia podría ser un poco más cualitativa. Entonces determinamos, aunque no se aleja mucho de comparar, ¿cierto?, con algunos documentos, porque
vamos a decir si es pertinente o no. Hay que compararla con algo para poder decir sí o no, si lo es o no lo es. Y habrá que determinar hasta qué punto es viable ser tan contundentes al decir esto es pertinente o no es pertinente. Hay que tener cuidado con eso, porque si uno dice en un colegio que esto sí y esto no, hay que argumentarlo muy bien, ¿no? Eh, Aunque los lineamientos del ministerio pues, nos pueden ayudar bastante. De hecho, aquí me lo dice, ¿no? Usted me dice acá, diagnosticar tiene que ver con pertinencia, diseñar propuestas, pertinencia, aplicar técnicas e instrumentos, la pertinencia, mientras que identificar el nivel, pues tiene que ver con nivel, diseñar propuestas de producción, con nivel, y aquí había una, bueno, esas son las que tienes. Entonces, tome la decisión si o es una o es otra. Podría, podría ser que usted se encamine a una investigación cualitativa, cuantitativa y tome la decisión, es válido, de investigar o determinar el nivel y también la pertinencia, pero se te complejizaría demasiado y no creo que en 9 meses la termines. Es que hay que pensar en eso, porque ustedes no tienen mucho tiempo, es una especialización. Entonces, tal vez si escoges una de las dos. Bueno. Y la última propuesta que me llegó, aunque hace una hora más o menos algo me llegó al correo, pues a esa persona le estaré escribiendo, respondiendo. Bueno, dice acá, Carmen Otilia y Heidalili proponen lo siguiente: estrategia metodológica de coevaluación para el mejoramiento en los procesos de calidad. Bueno, aquí hay algo interesante y en el tema de calidad eh, puedo decirles bastantes cosas. Primero decirles que en lo que me escribieron acá me hablan más de coevaluación, pero se quedan cortas en el tema de calidad. O sea, yo leía y leía y no veo mucho, no sé si fue que les faltó una parte por imprimir o no sé, pero las dos hojitas hablan de coevaluación. No voy acá el tema de procesos de calidad. Ahí tenemos algo problemático. Procesos de calidad, cuando tú hablas de procesos de calidad, estás hablando de un término empresarial. Y aplicado a la educación, ahí tenemos un problema. Entonces, tenemos siempre el conflicto de empresa no es institución educativa y la institución educativa no es empresa. Hay algunos teóricos que dicen que la institución educativa debe verse como una empresa, por lo tanto debe dar calidad y debe producir un producto a satisfacción del cliente. Digamos que uno habla de estos conceptos empresariales aplicados a lo educativo y uno dice, pero ¿cómo así que clientes? ¿Cómo así que producción en serie, producción en masa y, y satisfacción del usuario, en este caso el padre de familia? O sea, es complejo. Así que procesos de calidad te pueden generar una dificultad. Me gusta cuando hablan de coevaluación. Para mejorar, yo cambiaría procesos de calidad para mejorar eh, los procesos institucionales, simplemente. En el colegio Pablo Neruda, que no se queda en Cibategua. Listo. Entonces, quitado el tema de calidad, no quitado del todo, porque sé que en las instituciones educativas hablan del tema de calidad, pero tienen sus instancias. Por ejemplo, contratan los asesores del modelo ISO 9001, les pagan una cantidad de dinero y ellos van y dicen, este colegio tiene sello o no tiene sello, pero eso es otro cuento. Creo que no es su interés en esta investigación hacer algo así. Bueno, las veo más interesadas por el tema de la coevaluación. Y entonces ustedes me escriben acá que lo que quieren es que los estudiantes de
¿De qué grado? Bueno, que los estudiantes de la institución aprendan a utilizar la propuesta de evaluación llamada coevaluación, que como bien sabemos es yo evalúo a la persona de lado y la persona de lado me evalúa a mí, pero entonces ahí tenemos una dificultad. ¿La dificultad cuál es? No existe estudiante sobre la Tierra, aprendan eso, no existe estudiante sobre la Tierra que ponga una nota negativa al estudiante de lado, a no ser que sea su enemigo. Es decir, los estudiantes al momento de decir coevaluación, eh, es decir, ahí es o es mi amigo o es mi enemigo. Si es mi amigo, la nota es 10, o excelente, o sobresaliente, o extraterrestre, o superlativo. Pero si por alguna razón el día anterior hubo una discusión así fuera mínima, la nota, él va a buscar la manera para que la nota sea lo más baja posible. Entonces, en eso no hay punto de equilibrio, ¿no? Entonces, hay el tema de lo emocional, de lo afectivo, otro tipo de cosas son las que tienen en cuenta los estudiantes, que me parece que eso es lo que ustedes quieren revisar un poco y enseñarles. ¿Mm? Eso está bien, aunque es bastante difícil, sobre todo si estamos hablando de niños de edades de 10 años, 12 años, 14 años, 16 años. Digamos que este tema de coevaluar de la forma más adecuada se aprende en la edad adulta, la verdad. Ahora, incluso en edades adultas, en menor grado, pero a veces persiste este tipo de cosas. Eh, ¿Sí? Entonces es un poco difícil. Por eso yo propongo acá, en el tema de la coevaluación, que ustedes trabajaran tres cosas. Primero, el trabajo entre pares. Entonces, entender que lo que les estoy diciendo, que tener al mejor amigo al lado no significa necesariamente darle la mejor nota, o tener al enemigo o a la persona con la que no hablas tanto, significa evaluarlo mal simplemente porque no hablas con esa persona. Entonces, ahí puede haber un trabajo entre pares interesante. Así que propongo el trabajo entre pares, propongo un trabajo de enseñanza con ellos desde lo ético. eh, entonces, enseñarles que más allá de la nota debe haber unos principios eh, de ética, de valores, de reconocer al otro, no por lo emocional simplemente, sino por sus capacidades académicas o las que hayas tenido en cuenta al momento de coevaluar. Y también el significado de la coevaluación. Eh, para ellos, ¿qué es eso? Pareciera que cuando el profesor dice vamos a coevaluar, entonces ellos lo que entienden es eh, voy a ayudarle al amigo para que cuadre la nota, porque como va mal, entonces pongámosle una nota alta y entonces cuadra caja. Y pues de eso no se trata, ¿no? Entonces me parece que de esas tres, lo ético, trabajo entre pares y significado de la coevaluación, podríamos lograrlo. Yo les recomiendo que busquen investigaciones que han abordado el tema de la coevaluación. Yo les di a ustedes la base de datos, ¿cierto? Y ahí pueden encontrar eh, pues varios autores que han trabajado el tema. Bueno, no me gustó mucho cuando ustedes dicen que van a recoger, o no les entendí, pues no me lo aclararon mucho ahí. Hasta ahí vamos bien, pero paso a la segunda hoja y dice lo siguiente. Recogeremos los resultados obtenidos en los 2 últimos años de aplicación de la coevaluación. Compatibilizaremos diferentes métodos aplicando la coevaluación para aplicar. O sea, quiere decir que ya lo han hecho. O quiere decir que el colegio durante mucho tiempo ha aplicado la coevaluación y que los estudiantes probablemente, si ustedes me dicen que van a recoger resultados, debe haber actas, ¿no? O debe haber, ¿no? Me pregunto, ¿en su colegio hay actas de coevaluación? Me parece raro ese documento. Normalmente
El profesor hace una coevaluación, párate tú y dime cuánto, pero no sé si hay documentos para poder recoger lo que me están diciendo. No sé a qué se refieren ahí. Porque entonces eso quiere decir que ya hay un trabajo previo con esa propuesta. Entonces ahí lo que haríamos es, ahí nos cambiaría un poquito la investigación porque entonces ya no arrancamos de cero. Ya arrancamos es de revisar si lo que se ha hecho ha funcionado o no ha funcionado. Entonces cambia un poquito. Pues, no sé, si me aclararan eso les podría ayudar más. Bueno, y aquí ustedes proponen unos interrogantes. Entonces dice acá, ¿las valoraciones realizadas por los estudiantes son realmente fiables? Voy a referirme a los interrogantes teniendo en cuenta si le veo coherencia con la propuesta o si está fuera de contexto. ¿Las valoraciones realizadas por los estudiantes son realmente fiables? Bueno, sí, está bien. Ahí, si van y revisan las coevaluaciones, eh, tendrían ustedes que establecer un estándar de fiabilidad. ¿A qué se refieren con si son fiables o no? Si un estudiante puede decir, pero yo le quise poner 1, yo le quise poner 10, ¿por qué me vienes a decir ahora que no es fiable según tú? ¿Dónde está el estándar que dice fiable es esto y no fiable es esto? No sé. Respecto a otros cursos donde se implementó la experiencia mejor el rendimiento académico, ahí se meten ustedes con otra cosa. No, a mí déjeme, en este caso déjame el rendimiento académico quieto. Aquí déjame el rendimiento académico quieto porque simplemente en la coevaluación vuelvo al ejemplo. Dame una nota para mí, yo te doy una para ti. Aquí el tema de rendimiento académico, déjalo quieto porque entonces acá simplemente, claro, pues si revisamos documentos, probablemente vamos a encontrar que 100% mejoraron el rendimiento académico. O bueno, digamos 95%. Pues que ese 95% le dieron la nota más alta a los, o sea, se coevaluaron de la nota, de la forma más alta. Y el otro 5% de puro castigo coevaluaron a la otra persona de una forma bien baja. O sea, ahí no le encuentro un camino muy interesante porque probablemente vamos a encontrar correlaciones muy altas, entonces, y no hay relación con rendimiento académico, porque entonces ahí estaríamos diciendo que a mayor coevaluación eh, rindieron más y académicamente fueron mejores que, no necesariamente por lo que les estoy diciendo, porque los estudiantes ven la coevaluación como una forma de cuadrar caja, entonces no me gusta esa pregunta. Bueno, veo acá que si existen diferencias significativas entre los estudiantes que participan y los que deciden no vincularse a la propuesta, o sea que fue voluntaria la coevaluación. Y entonces ahí sí quiero que en algún momento ustedes me expliquen entonces cuál es el procedimiento en su colegio. O sea, algunos sí se coevalúan y a otros no, o el docente escoge, o yo digo al salón y les digo, bueno, son 63 estudiantes, levanten la mano quienes quieren coevaluarse para tener mejor nota. No sé si un solo estudiante se va a quedar sentado. Tal vez el único que no se va a coevaluar es el que no está en clase en este momento, pero el 100% van a decir, quiero coevaluarme. No sé por qué deciden vincularse o no vincularse. Hasta donde sé, en un colegio la coevaluación pocas veces es voluntaria. Todos quieren hacerla y todos quieren ayudar, por las razones que ya hemos dicho. Bueno, y dice acá, ¿podría el profesor establecer propuestas de cambio de mejora a partir de la coevaluación? Esa pregunta tiene su problema. Volvemos a lo mismo. Normalmente uno coevalúa al final del bimestre, del semestre o del año, pues en un colegio, y cuando uno hace eso ya el proceso está llegando a su fin y pues no es el momento de establecer
muchas propuestas de cambio o mejora, por lo menos para ese momento. Uno podría hacer una coevaluación y tomar nota de algunas propuestas de cambio una vez ha terminado el proceso evaluativo y tenerlas en cuenta para el siguiente bimestre, semestre o año, pero el proceso culminó. Entonces, a partir de la coevaluación, propuestas de cambio para ese momento ya no son suficientes. Esto tiene que ver con las preguntas de investigación, que es algo que tendremos que revisarlo en alguna clase. Las preguntas de investigación son fundamentales cuando tú presentes un documento ya de propuesta, porque en las preguntas de investigación yo o la persona que esté a cargo como asesor, como tutor o que te vaya a guiar en tu camino, pues debe hacerte esto. Es decir, yo podría decirte en un, eh, pues todavía no lo van a hacer, pero en un primer ejemplo, en un primer ensayo de una posible sustentación cuando llegue el momento, pues ustedes pueden llegar muy preparados, pueden llegar con su documento muy listo, con su presentación muy hecha. Yo puedo decirte, miren, Dolly, Henry, Marta, Cristian, Andrea, Susana, quien sea. Mira, sé que tienes una propuesta, una presentación lista. Hazme el favor, vea la pregunta 6 o vea la página 10 y nos vamos a referir a las preguntas de investigación. ¿Mm? Sí, el documento está muy bien, muy anillado, muy bonito. Sí, muy bien, pero hablemos de las preguntas. Puedes sustentar tu propuesta a partir de las preguntas de investigación y con eso, solamente con eso, si uno observa coherencia, si uno observa que hay relación con el tema, si uno observa que los objetivos, las preguntas y el tema están en llave, están unidos, hay una secuencia, pues ahí ya tienes casi que un camino ganado. Antes de terminar esta grabación, pues te doy esa pista, ¿cierto? Antes de continuar, de terminar por hoy y de continuar después. Desde ya, siempre que hagas un documento de estos, piensa en algo, antes de darle imprimir al documento. Tema de investigación, objetivos, preguntas. Digamos que a ese es un buen comienzo. Después irás añadiendo tema de investigación, objetivos, preguntas con marco teórico y todo lo demás. Pero para empezar, eso es lo que se mira. Tú me presentas un tema que tiene relación con el objetivo que quieres lograr y con las preguntas que estás planteando, vas bien. Pero a veces ocurre, y en alguno de sus documentos ocurrió, que el tema me hablaba de evaluación. El objetivo me habla de la convivencia escolar y la pregunta eh, me habla de formación de docentes. Pues ahí uno empieza a pensar y a revisar una y otra vez y ahí encuentra uno a veces dificultades. Entonces, siempre lo que me vas a entregar a mí y lo que estás entregando en las otras sesiones de clase, siempre mira eso, que haya coherencia siempre en esas tres. Tienen que ir muy de la mano. Antes de imprimir, tómate el tiempo de revisar. Es posible que el tema sea uno, la pregunta sea otra y el objetivo sea otro. Entonces, míralo hasta que lo logres. Y no se te olvide, para terminar, el alcance de la investigación. Los veo, a ver, a nivel general los veo bien en las propuestas, pero los veo un poco, a ver, soñadores, por así decirlo. Los veo un poco, eh, los veo un poco ambiciosos, demasiado ambiciosos en sus temas de investigación y en cuanto al alcance. Insisto en el tema del alcance de la investigación. Eh, Uno no puede hacer una investigación que hable de cambiar todo el sistema educativo, todo lo que hiciéramos, pero lo que se recomienda es
investigaciones que hablen de cambiar este aspecto, este o este. Es un poco el alcance. Tengan un poco de prudencia en ese tema. Ya tendrán tiempo para continuar en otro eh, nivel educativo y tal vez a veces ocurre que los temas que trabajan en la especialización los pueden continuar en las maestrías o en otros niveles, pero un poco eso. Ahora, cuando yo hablo del alcance, no quiere decir que me van a proponer entonces simplemente identificar, porque ya es un alcance muy simple, pero tampoco propongan, no necesariamente tienen que ser propuestas o alcances de interpretar o de cambiar o de proponer. No necesariamente, o sea, ni mucho ni poco. Mídanse un poco, eh, tengan en cuenta el tiempo, que para ustedes es un año, es poco realmente, un año y ya se está acabando este semestre, entonces un poco es. Bueno, entonces, pues espero que estas observaciones las tengan en cuenta. Eh, no espero pues que ninguna de las personas se vaya a sentir un poco agredida o algo así. Pues trate de hacerlas de la forma más sutil posible, sutil pero contundente, digamos, porque pues hay que encaminar estas cosas por algún lado, y espero que entiendan pues que ese es el objetivo. En mi caso, el dirigir esta asignatura de fundamentos y pues ustedes para estar acá. Entonces, pues bueno, muchas gracias.